Ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica es una igualdad algebraica en la que intentamos encontrar los valores de estos ángulos que satisfacen cierta igualdad. Para ello no existe un camino específico, sin embargo, las recomendaciones generales nos sugieren que primero verifiquemos si la ecuación es factorizable. Si es así, factorícese por aquellos métodos que ya conocemos: diferencia de cuadrados, factor común, quizás agrupación de términos o trinomio de la forma x cuadrada más bx más c o a x cuadrada más bx más c. De no ser así, se sugiere que se expresen todas las funciones en términos de un mismo ángulo. Esto es, si por ejemplo hubiera ángulos dobles, pensemos en 2 veces teta, sustituyamos estos ángulos dobles empleando nuestro formulario por ángulos sencillos. También se sugiere dejar, en la medida de lo posible, todo en términos de la misma función. Y ya habiendo cubierto estos dos primeros pasos, se solicita factorizar. Una vez factorizado, se procede algebraicamente para encontrar los valores que deseamos. Pues bien, la mejor manera es con ejemplos. Supongamos que esta es la ecuación que queremos resolver. En primera instancia, podemos notar que todos los ángulos ya son del mismo tipo, o sea, lo primero que se nos solicitaba en las sugerencias. Además, todo ya está en términos de la misma función. Eso significa que debemos analizar si podemos factorizar. Y desde luego, tenemos un trinomio, así que podemos emplear el método de trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. En este caso nos preguntamos, ¿qué tuvimos que multiplicar para obtener 2 seno cuadrado de teta? Pues sería 2 seno de teta por el seno de teta. ¿Y qué tuvimos que multiplicar para obtener este 1? Pues 1 por 1. Puedes notar que si multiplicamos cruzado, logramos obtener una comprobación que nos permite tener este 3 seno de teta. Esto es, 2 seno de teta por el 1 nos queda 2 veces el seno de teta, y el seno de teta más 1 nos queda aquí seno de teta, que al sumarlos nos permite comprobar que la factorización es correcta. Es así que lo que vamos a hacer es acomodar las parejas de manera lineal, obteniendo 2 seno de teta más 1 por seno de teta más 1. Ahora bien, una vez que hemos factorizado, vamos a igualar cada uno de los factores a 0 y vamos a despejar el ángulo requerido. En el lado izquierdo puedes notar que este 1 lo vamos a pasar del otro lado restando, y este 2 lo vamos a pasar posteriormente dividiendo. Este seno lo podemos pasar al otro lado como un seno inverso o un arcoseno y procedemos a resolver. La manera más sencilla de resolver es la que conocemos desde el tema pasado. Nos preguntamos, ¿en qué cuadrantes esta función, en este caso el seno, lleva este signo negativo? Esto es, ¿en qué cuadrantes el seno es negativo? Recordemos que en primer cuadrante todas las funciones son positivas. En segundo cuadrante, solo el seno y la cosecante es positiva. En tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivas. Y en cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivas. En este sentido, si nosotros queremos saber en qué cuadrantes el seno es negativo, nos atrevemos a decir que eso ocurre en tercer y en cuarto cuadrante, ya que el seno es positivo en primer cuadrante y es positivo en segundo cuadrante. Ahora, no olvidemos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Es la razón entre estos elementos del triángulo. Así que regresando al plano cartesiano, vamos a construir un triángulo rectángulo adyacente al eje X. O sea, uno de sus catetos tendrá que estar pegado al eje X. Aquí está. Lo mismo en cuarto cuadrante. Démonos cuenta que para cada uno de estos triángulos, el cateto opuesto es este segmento vertical, cateto opuesto, y nuestra hipotenusa es este segmento diagonal. Para lo que tenemos expresado aquí, nos piden que el seno sea menos un medio, o sea, el valor del cateto opuesto sea 1, la hipotenusa 2. Ese 1 por el cuadrante en el que se ubica sería negativo, y lo mismo ocurriría en tercer cuadrante. Ahora bien, basta con que recordemos cuánto mide el ángulo que va aquí enfrente del lado que mide 1. Ese ángulo es un ángulo especial, es un ángulo de 30 grados.
Eso mismo que ocurre en tercer cuadrante pasa también en cuarto cuadrante. De ahí que podamos concluir que las soluciones para esta parte serían, empezando desde la parte positiva del eje X hasta llegar a este valor, el primer valor solución sería 210 y el segundo ángulo nuevamente iniciando desde la parte positiva del eje X hasta llegar al triángulo sería de 330. En el caso de la segunda solución, donde tenemos al segundo factor seno de teta más 1 igual a 0, podemos despejar y ese seno transponerlo como un seno inverso, el seno inverso de menos 1. Si nosotros intentásemos construir un triángulo, como en el caso anterior, nos encontraríamos con lo siguiente. Nos encontraríamos con que queremos un seno negativo, que nuevamente sería en tercero y en cuarto, pero aquí hay una paradoja porque no puede ser que el cateto opuesto y la hipotenusa midan 1. Eso significa que esta solución no se obtiene con ángulos de 30, 60 o 45, sino que lo haríamos con ángulos cuadrantales o rectangulares. Esto es, auxiliándonos del círculo unitario. Recuerda que en el círculo unitario el primer componente representa el coseno del ángulo y el segundo el seno, y así con cada uno de ellos. Esto es, por ejemplo, para el ángulo de 0 grados, podemos notar que su coseno sería 1, el coseno de 0 grados sería 1 y su seno sería 0. Ahora, en el caso del ángulo de 90 grados, su coseno sería 0 y su seno sería 1. En el caso del de 180 grados, su coseno sería menos 1 y su seno sería 0. Y finalmente, con el de 270, su coseno sería 0 y su seno sería menos 1. Ahora bien, si analizamos de todos los ángulos que acabamos de mencionar, el que cumple que su seno es justamente menos 1 es únicamente el que tenemos aquí, que corresponde al ángulo de 270. Es así que las soluciones a la ecuación planteada son 210, 330 y 270 grados. Practiquemos con otro ejemplo. Tenemos ahora el coseno de 2 teta igual a 1 menos seno de teta. Si primeramente quisiéramos factorizar, no podríamos. Realmente no hay un método que nos permita lograr una factorización, pero además pueden notar que tenemos ángulos dobles y ángulos sencillos. Entre las sugerencias, lo primero que debiéramos hacer es verificar que todos los ángulos son del mismo tipo. En este caso hay dobles y sencillos, así que voy a proceder a sustituir el coseno con alguna de sus identidades. Recuerda que el coseno de 2 teta posee tres identidades, como pueden ver. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. También pudiera ser 2 coseno cuadrado de x menos 1. O bien 1 menos 2 seno cuadrado de x. En este caso lo voy a sustituir por la identidad que me conviene. ¿Cuál me conviene? La de 1 menos 2 seno cuadrado de x. ¿Pero por qué esa? Porque en realidad a mí me interesa que toda la ecuación quede en términos de una misma función. No me convendría poner coseno cuadrado menos seno cuadrado porque estoy involucrando más funciones. Es así que lo que vamos a hacer es sustituir el coseno de 2 teta por su equivalencia que es 1 menos 2 seno cuadrado de teta. Y bien, habiendo hecho esa sustitución, nos preguntamos, ¿todos los ángulos son del mismo tipo? Claro, así lo son. Ahora, ¿todas las funciones trigonométricas son iguales? Sí, están en términos de la misma función. Eso significa que ya podemos igualar a 0, porque no olvides que para poder factorizar primero tenemos que igualar a 0. De ahí que podamos reducir términos. Tenemos a menos 2 seno cuadrado de teta más seno de teta, porque el 1 se cancela. Y el paso que sigue, habiendo cubierto los dos primeros requisitos, es factorizar. Aquí no podemos usar el trinomio porque ni siquiera tenemos un trinomio, es un binomio. Y pueden notar que hay un factor que se repite, el seno de teta. Así que podemos factorizar por factor común. El factor común es seno de teta. Y posteriormente dividimos menos 2 seno cuadrado de teta entre seno de teta, nos queda menos 2 seno de teta. Y seno de teta entre seno de teta nos queda más 1. Una vez que hemos factorizado, igualamos cada uno de los factores a 0. Esto es, por un lado el seno de teta se iguala a 0 y por otro menos 2 seno de teta más 1 se iguala a 0. En el lado izquierdo podemos transponer este seno como el seno inverso o el arcoseno y recordar para que el seno sea 0,
únicamente pudiéramos pensar en ángulos cuadrantales. Una vez más, no olvidemos que el primer componente es el valor del coseno, el segundo es del seno, coseno y seno, coseno y seno, coseno y seno. Aquí tenemos el ángulo de 0, 90 grados, 180 grados y 270 grados. En este caso, si a nosotros nos piden el valor donde el seno sea 0, podemos notar que el seno es 0 aquí, donde estamos marcando de rojo, y aquí, donde estamos marcando de amarillo. Eso significa que las primeras dos soluciones serían el ángulo de 0 grados y de 180 grados. En el lado de la derecha podemos transponer al -1. Posteriormente, el -2 pasa dividiendo y tenemos que el seno de θ es más 1/2. En este sentido, habría que preguntarnos, otra vez, ¿en qué cuadrante el seno resulta ser positivo? No olvides que el seno es positivo en segundo cuadrante y en primer cuadrante, porque en primer cuadrante todos son positivos. Entonces dibujamos el triángulo en primero y en segundo, el triángulo rectángulo con su lado adyacente al eje X, y como el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, para ese triángulo el cateto opuesto mide 1 y la hipotenusa mide 2. Y recordando los triángulos para ángulos especiales, el ángulo que va enfrente del lado que mide 1, pues mide 30 grados y lo mismo ocurre del otro. Eso significa que las soluciones serían 30 grados y para el otro ángulo sería desde la parte positiva del eje X hasta llegar a la hipotenusa, sería 150 grados. Muy bien, nos vemos en un siguiente video para resolver más ejemplos.